Pues muy buenas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a darle un poco al tarro, porque el otro día estaba yo hablando de si la propuesta de cuerdas era o no una teoría y tal, y dije una cosa que por cierto no estaba bien, lo corregí en el vídeo, es decir, lo edité y lo aclaré, que decía que la propuesta de cuerdas es una teoría de unificación, no es una teoría de unificación, pretende ser una teoría del todo. Y a partir de ahí ya me vino la idea de decir, oye, ¿y si hablo un poquito de si podemos o no tener una teoría del todo? Porque parece una cosa bastante baladí, pero en realidad es un cacao mental importante, porque esta mañana he estado dándole unas cuantas vueltas y, ostras, he dicho, joder, la verdad es que no sé cuánto durará este vídeo, pretendo que no dure demasiado, pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, ¿no? En fin, la cuestión es la siguiente. El otro día comenté, decía, mal dicho, que la propuesta de cuerdas es una teoría de unificación. Y no, es lo que pretende ser una teoría del todo. Entonces voy a explicar primero, vamos a ponernos en contexto, qué es y qué no es una teoría de unificación y qué es y qué no es una teoría del todo, ¿vale? Entonces, a ver, las diferencias que hay. ¿Qué es una teoría de unificación? Una teoría de unificación es una teoría que pretende unificar fuerzas. Es decir, pretende coger fuerzas que conocemos y enmarcarlas dentro de una misma teoría de manera consistente. Por ejemplo, el electromagnetismo. El electromagnetismo es una teoría de unificación. Simple electromagnetismo de toda la vida de Maxwell. Porque por un lado teníamos la fuerza magnética, por otro lado teníamos la fuerza eléctrica. Sabíamos que había alguna relación entre ambas, pero lo que había era pues la fórmula de Ampère, la fórmula de Coulomb y bueno, pues hay una serie de ellas que más o menos encajan. Pero bueno, viene Maxwell y hace ahí un tutum revolutum estupendo, maravilloso y lo plasma todo dentro de la unificación entre magnetismo y electricidad y todo genial y descubrimos cosas. Y aquí viene una cosa interesante que voy a comentar después. Todavía no. Otros ejemplos de teorías de unificación. Por ejemplo, la fuerza electrodébil. La fuerza electrodébil es una fuerza nuclear que es la responsable de la radiación. No me acuerdo cuál es exactamente. Creo que todas o casi todas. No, no me hagáis mucho caso porque yo de física nuclear, patatas. Eh, ¿Qué es lo que hace? Tenemos la fuerza débil, que es la responsable de las desintegraciones radiactivas, eso sí, pero resulta que está relacionada, al menos para ciertas energías, con la energía, digo, perdón, con la fuerza eléctrica, fuerza electromagnética. Por eso se le llama electrodébil. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, a día de hoy, digámoslo así, para nuestros regímenes de energías del universo, que son bastante bajos, tenemos por un lado la fuerza electromagnética, por otro lado la fuerza débil. Entonces, si tú aumentas la energía, se supone, que no se supone, se sabe, que ambas son parte de la misma fuerza y las puedes expresar de forma consistente. Vale. Más, pues tenía por aquí apuntadas. Sí, bueno, tenía algunas cosillas. Por ejemplo, ¿conocéis el modelo estándar? El modelo estándar se basa en tres parchecitos, básicamente, que son el grupo U1, el grupo SU2 y el grupo SU3. Sí, lo pondré por aquí, supongo, como suelo hacer a menudo, para que lo tengáis ahí. Vale, pero esos son parches, ¿vale? Eso es el modelo estándar, eso explica la cromodinámica cuántica con SU3, la fuerza electromagnética con el U1 y el modelo de fuerza débil con SU2, si no me equivoco. Hace ya años de esto. Si alguno lo sabe mejor que yo, por favor que me corrija en los comentarios. Tampoco es algo que nos vaya mucho más allá. Pero la cosa es que no es del todo una única teoría. Permite predecir cosas, permite hacer vaticinios, por así decirlo, y hacer cosas que están muy chulas, pero no es una única teoría. Hay parches, esos productos que hay ahí
no, son las costuras que hay entre los parches que tenemos. Hay intenciones, o sea, ha habido intenciones de hacer unas únicas teorías que agrupen todo eso. Por ejemplo, SU5 fue un intento de coger esas tres, meterlas dentro del grupo SU5 y fabricar una nueva teoría de unificación que nos diese el modelo estándar de forma, pues eso, limpia, digámoslo así. Spoiler, no salió bien. Resulta que los protones no se desintegran al ritmo que tienen que hacerlo. Por cierto, eso lo tenéis en el libro de Lee Smolin que os comenté cuando lo de la teoría de cuerdas, que habla también de intentos de teorías de unificación y cosas así. Pero hay una cosa interesante sobre las teorías de unificación, y es que nunca se ha descubierto una fuerza nueva a partir de una teoría de unificación, ¿vale? Ni tampoco de una teoría del todo. Y eso es una cosa interesante que, como os digo, comentaré. Vale, ¿qué tengo por aquí apuntado? Sí, una teoría del todo. ¿Qué pretende ser una teoría del todo? Una teoría del todo pretende ser una teoría de la que se deduce todo. Bravo. Muy bien. Su propio nombre es ya bastante explicativo. A ver, es decir, una teoría del todo, como por ejemplo pretende ser la teoría de cuerdas, es una teoría en la que tú haces una serie de cosas con la teoría que ya sabes o deduces una teoría nueva que explica, además de las teorías que ya sabes, explica cosas nuevas. Pues puedes deducir fuerzas nuevas si es que las hay, o todos los efectos posibles que puedes observar en el universo. Eso es lo que se supone que pretende hacer la propuesta de cuerdas. Es decir, la propuesta de cuerdas en principio es súper amplia, es una cosa súper bestia, y yo creo que os comenté algo sobre el landscape. Es decir, pretende no solo explicar nuestro universo, sino todas las posibles configuraciones de universos que podríamos llegar a tener si cambiamos no sé qué pavadas que hay por ahí. Creo que tenía que ver con los enrollamientos que había de las dimensiones extra y cosas así, de los chopocientos mil tipos de enrollamientos diferentes. Entonces, la idea es básicamente esa. A ver, como decía, nunca en la historia ha sucedido que desarrollemos una teoría del todo o no del todo y descubramos una fuerza nueva. Si hemos descubierto cosas nuevas, ¿vale? Gracias a nuevas teorías, por ejemplo, si no me equivoco, los positrones fueron descubiertos gracias a la teoría de Dirac, de la teoría de campos, con la ecuación de Dirac, tú, haces cosas y sale pues que tienes un electrón con carga, una especie de electrón con carga positiva que tiene las mismas propiedades del electrón, pero la carga al revés, bueno, cosas así, ¿no? Y eso es después Millikan, pues creo que fue Millikan, lo observó en un laboratorio, ¿no? Vale, pero no es una fuerza nueva, no sé hasta qué punto, o sea, digamos que históricamente nada apoya el hecho de que puedas tener una teoría del todo. Eso no lo hace imposible, ojo, eso que quede claro. De hecho, de eso trata la ciencia, ¿no? De hacer cosas que no se han visto nunca, también. Pero quiero decir que hay que ser un poco, hay que relajarse también a veces, porque creo que aquí la peña se lo tiene muy subido con lo de la propuesta de cuerdas, porque, a ver, somos una panda de simios con poco pelo que nos creemos reyes del universo en una cáscara de nuez, al fin y al cabo. Pero bueno, mi opinión nos queda muchísimo por descubrir, pero esto ya es otra historia. Lo que yo opine, con quién me quiera meter es otra historia. No, lo que se trata es de... yo quiero aquí divagar un poco sobre si es posible o no tener una teoría del todo. Y eso es lo que ha hecho que al final esta mañana haya empezado a darle quizá demasiadas vueltas, porque eso me pasa, que como yo tenga un rato libre, me, se me va. Vamos a ver, tenemos que empezar por un par de cositas. Es decir, lo primero, con Gödel hemos topado. ¿Quién era Kurt Gödel? Kurt Gödel. Bueno, llamadlo como quieras. Os iba a traer, bueno, os traigo un libro, que es un poco, he leído parte, bueno, he repasado parte para hablaros de esto, que se llama Teorías del Todo, de John Barrow.
no suelo decir que está muy bien, tal, es un buen... No, no, no. O sea, no es que sea un mal libro, es que es difícil. No difícil en el sentido de demasiado técnico y tal. En algunas partes se le va y explica cosas demasiado técnicas, quizá para mi gusto, que podrían explicarse de forma muchísimo más amena. Es más que el tío se enrolla solo. O sea, se lía de vez en cuando la manta a la cabeza y en vez de aclararte las cosas te las complica todavía más. O sea, tiene trozos que son súper didácticos y están súper chulos, pero luego tiene otros que dices, ¿y esto a qué viene? O sea, esto es sinceramente, ¿por qué me estás explicando esto y por qué me estás aquí comentando nada sobre este tema si realmente me lo podrías sacar en un par de páginas y a correr, ¿no? Al menos en mi opinión. Claro, es el único en sí que conozco a yo, que seguro que hay más, pero que trata el tema de una forma bastante más filosófica. Entonces, ¿qué pasa? Que quizá no sea la mejor opción, pero es la única que tenemos. Mira, como la propuesta de cuerdas. Lo cual no quiere decir que sea bueno. Mira, como la propuesta de cuerdas. Entonces, bueno, ahí dejo el libro en particular y luego quería traeros otro, ahora que hablo de Gödel, que ese sí que está muy bien, que explica además los teoremas de incompletitud, por si os apetece y todo eso, que es un poco lo que voy a hablar ahora, y cuenta un poco la historia de Gödel y bueno, la verdad es que profundiza un mogollón, pero no me acuerdo del nombre, ni del autor, ni nada. Me acuerdo del libro, me acuerdo de cuando lo leí, me acuerdo de lo que contaba, pero no me acuerdo del nombre, ni del libro, ni el título del libro. Os lo traeré, prometido. Lo que pasa es que no lo tengo aquí. Hay más libros de los que veis ahí. ¿Qué hago con mi vida? En fin. Bueno, como os comentaba, Gödel. ¿Quién es este tipo? Este tipo era un matemático de finales del 19, principios del 20, que estaba como unas maracas, ¿vale? Como casi todos los matemáticos. Sobre todo los lógicos están como las maracas de Machín. Pero el tío era un fenómeno. Veréis, a principios de siglo, del siglo XX, si no me equivoco, Hilbert, que era el pope de las matemáticas, habló sobre unos problemas que tenía que resolver la matemática a lo largo del siglo XX y tal y cual. Vale. Y bueno, propuso una serie de problemas y bueno, y básicamente lo que dice el tío es que resolvemos esto, esto, esto y esto, las matemáticas están perfectamente asentadas y ya lo que queda es cálculo básico y a tomar por saco. Y aquí vino Gödel, aquí vino Gödel. Gödel vino a decir, no, mira, es que no puedes completar las matemáticas. Y ya está. No puedes completar las matemáticas. Eso es algo muy bonito. Es una mierda, pero es muy bonito. Y veréis por qué. Veréis. Gödel lo que habló fueron dos teoremas. Dos teoremas que no estoy yo seguro de si son dos teoremas realmente. Porque hay uno de ellos. A ver, tengo por aquí apuntado, sí. Vale. Os leo un poco más o menos. Porque acordarme de memoria es un poco. Bueno, ahora cuento una historia sobre Gödel para que veáis cómo pensaba el tío. Vale, la cosa es que en el vídeo que he grabado se me ha olvidado contar esta historieta. Os la meto aquí porque, bueno, pues porque me apetece. La cosa es que Gödel era alemán y se tuvo que mudar a Estados Unidos porque a un tío con bigote le dio por empezar a hacer cosas raras muy jodidas. Y el tío, claro, estaba allí con una visa de trabajo y toda esa cosa. Entonces, claro, tuvo que sacarse la nacionalidad americana y toda esa cosa. Entonces, para esos exámenes de nacionalidad, resulta que hay que hacer un examen sobre pues, leyes y el tío tenía que estudiarse básicamente la Constitución y cosas así, ¿no? Entonces, para que veáis cómo pensaba este pavo, empezó a estudiar para ese examen para tener la nacionalidad, supongo, o algo parecido. Bueno, pues el caso es que el tío empezó a darle vueltas a la Constitución americana y al sistema de leyes y al sistema de inmigración y toda la pesca y empezó a darle al tarro hasta que encontró una manera en la que era posible democráticamente implantar una dictadura en Estados Unidos. Y el tío se dedicó a eso. Luego aprobó, creo, o no sé si ni si se presentó, no me acuerdo ya.
Sé que está en el libro este que os comento, que por cierto, no me viene a la cabeza. Sé que era algo relacionado con Gödel, Einstein, no sé qué, pero... Y el nombre del autor es que es rarísimo, es un nombre alemán o algo parecido. Bueno, para que veáis un poquito esto sobre Gödel, nada más. O sea, era que lo tengo aquí apuntado y es la leche el tipo. Bueno, el primer teorema. El primer teorema básicamente nos dice que si los axiomas, es decir, tú tienes una serie de axiomas cuando haces una teoría matemática o física, paradigmas o, perdón, postulados, como quieras llamarlo. O sea, yo suelo diferenciar postulados para física, axiomas para matemáticas. Porque me apetece, porque me gusta utilizar palabras diferentes para cosas diferentes, que yo soy muy raro. Entonces, si los axiomas no se contradicen entre sí, ¿vale? Significa que existen enunciados que nosotros no podemos demostrar con esos axiomas. Casi nada. ¿Vale? Casi nada. Esto es una cosa muy gorda. Porque, vamos a ver, tú tienes una serie de axiomas en los que vas a basar todo tu desarrollo matemático. Es decir, hay algunas cosillas que tú vas a decir, esto, esto y esto son la base de todo sobre lo que voy a construir todo lo demás. ¿Vale? Por ejemplo, los axiomas de Euclides. Son 5 axiomas o postulados, como queráis llamarlos, que nos dicen cómo es la geometría, básicamente. Bien, en el plano, si no me equivoco. Ahora mismo eso da igual. Entonces, ¿qué es lo que vienen a decir? Lo que vienen a decir son las bases a partir de las cuales tú vas a deducir todo lo demás. Pero esto implica una cosa. Esto implica que tú nunca vas a poder obtener más información que la que está puesta en los axiomas. Eso no quiere decir que no puedas sacar cosas nuevas, sino que los axiomas, esa serie de axiomas, permiten que se deduzca una cierta cantidad de información límite. Ya está. ¿Vale? Entonces, tú vas a ir deduciendo cosas. Pues por el primer axioma tengo esto, se tiene que cumplir esto y esto. Y luego por el segundo axioma se tiene que cumplir esto otro. Entonces, por el axioma no sé qué, se tiene que cumplir esto otro, esto otro y esto otro. Y por lo tanto, ¡pum! Tengo este resultado. Y teorema, patatas. Y sueltas ahí tu teorema y todos felices y Dios ve que era bueno y hubo gran regocijo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que va a llegar un punto en el que tú vas a llegar a alguna afirmación, por lo que dice Gödel, en la que los axiomas no te van a ayudar a decidir si eso es cierto o no. ¿Cómo te deja eso? Pues te deja en la necesidad, por ejemplo, de coger eso y decir, bueno, pues vamos a suponer que esta afirmación es correcta y la metemos como un axioma, porque no la podemos demostrar. Esto ya nos debería decir que aquí hay algo rarete, por lo menos, ¿no? Y lo que es el segundo teorema de Gödel, que es yo creo el que nos va realmente a dar más juego en este asunto, lo que viene a decir es, a ver, que si el conjunto de axiomas es consistente, entonces no podemos demostrar que ese conjunto de axiomas es consistente. ¿Me explico? Repito, si tú tienes un conjunto de axiomas, tú no puedes demostrar que esos axiomas no se contradicen entre sí utilizando esos axiomas. Esto juega mucho con la consistencia de las matemáticas. Es decir, tú puedes desarrollar una teoría entera, pero ¿cómo demuestras su autoconsistencia? Ahí, ahí jugamos fuerte ya. Ahí estamos jugando fuerte. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos viene aquí al caso? Lo que nos viene aquí al caso básicamente es, nosotros vamos a desarrollar física. La física la vamos a hablar con matemáticas, porque en principio yo para lo que voy a contar voy a asumir que no existe física fuera de las matemáticas, ¿vale?
Es decir, creo que es algo que todos más o menos tenemos en la cabeza, y es que el lenguaje de la física son las matemáticas. Si tú algo no lo puedes expresar matemáticamente, no es física, es otra cosa, ¿vale? Si hay alguno aquí hablando de Reiki o alguna mierda y quiere pensar que no, que es que... Bueno, pues si se te ocurre otro sistema mejor por el cual mejores la ciencia y consigas que vaya más allá de manera consistente sin utilizar matemáticas y que sea comprobable, refutable, mírate el primer vídeo, o el segundo, perdón, etcétera, 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 pues adelante, públicalo. Pero la cuestión es esa. La cuestión es que nosotros vamos a desarrollar una teoría física de forma matemática. Entonces, si queremos desarrollar esa teoría física de forma matemática, vamos a tener que basarnos en unos axiomas de las matemáticas. Y a partir de ellos desarrollar unos postulados, etcétera, etcétera, hacer unas deducciones, bla, bla, bla. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Ay, cojo postura, que ya se me cansa la pierna. Vamos a ver. Yo voy a pasarme en eso. Es que me vais a notar hoy un poco tal, por empezar, porque hace un calor indecente. O sea, me gustaría haberlo comentado al principio, pero es que se me va la flapa. Sí, para mí hace un calor terrible. Y voy a daros la sorpresa. Estamos a 30 grados. Algunos diréis, joder, qué quejica eres, que estamos aquí ahora a 40 y pico. Correcto. Me parece correctísimo, parece que me quejo de vicio. Me pasan dos cosas. La primera es la humedad, que bueno, también hay sitios donde la humedad es brutal y hay 40 y pico grados, no os lo voy a discutir, pero hay otra más importante todavía, que es la sensación de calor que tiene cada uno. Aquí no hemos pasado de 25 grados en agosto o en septiembre jamás. Recuerdo una vez en mitad de agosto, hace muchos años, que miré un reloj que estaba al sol un día de agosto y estaba a 35. Estaba al sol el reloj a las 4 de la tarde. ¿Vale? Aquí en verano llegamos a los 25 con suerte, excepto el verano anterior y este que ya llevamos unos días guapos. Para que luego digan que no hay cambio climático y esas cosas. No, que esto es normal, esto es una ola de calor. No es una ola de calor. Esto es que hace calor y ya. Y va a seguir haciendo calor y cada vez más calor. Y al que no le guste, pues que se lo coma con patatas. Sinceramente, es cambio climático y no pienso discutirlo. Bueno, a lo que volvíamos, que eso estoy, lo que digo, estoy un poco empanado precisamente por el calor, porque aquí lo que digo, no pasamos de 25 y no tengo costumbre. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Vale, tenemos que entender también qué es el universo, porque es lo que queremos explicar, ¿no? O por lo menos queremos explicar la física, ¿vale? Y aquí es donde empezamos a jugar un poquito con qué es cada cosa, porque podemos asumir que el universo es entero físico o que no todo el universo es físico. Y esto tiene implicaciones que a veces no nos planteamos, pero son interesantes. Voy a empezar por por el caso, digamos, yo creo que más fácil, ¿vale? Que es, lo tengo aquí apuntado, suponer que el universo, o sea, todo el universo, no sé si dibujarlo o qué, pero bueno, da igual, que esto voy a utilizar teoría de conjuntos muy sencillita. Si queréis, coged un papel y un boli, para los que no me estéis mirando, igual lo pongo aquí en un dibujito o lo que sea, da igual. El caso es el siguiente. Dibujaos un círculo. Ese círculo es el universo. Vale. ¿Qué significa eso? Significa que eso es el todo, ¿vale? La totalidad. Todo lo que hay, todo, o sea, como decía Wittgenstein, es el conjunto de los hechos, ¿vale? Y puedes decir, bueno, pero puede haber más universos, sí, pero es un conjunto universal, es decir, entonces el universo es la unión de esos dos. Ya está, eso es un universo. Quiero decir, tú siempre puedes tener un conjunto o un conjunto de conjuntos, ¿vale? Todos los conjuntos de conjuntos forman el universo. Y no puede ser que el universo sea subconjunto de otro conjunto, no, porque entonces ese conjunto más grande es el universo. O sea, es
seguir para adelante al problema y ya está. ¿Vale? Estamos hablando de la totalidad, la inmensa totalidad de los hechos y de la inmensa totalidad de todo. ¿Vale? Entonces, voy a empezar por eso, por el caso más básico. Imaginemos que luego dentro de ese universo, vamos a imaginarnos que hay una parte que es la física, digámoslo así. ¿De acuerdo? Y luego va a haber otra parte que van a ser las matemáticas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a organizar esos conjuntos? Va a ser el juego, digamos, de todo esto. Y todas las conclusiones que vamos a sacar. Vamos a empezar por la más fácil. El universo es físico y por lo tanto es matemático. Voy a suponer que toda la física es expresable con matemáticas, al menos en principio. Luego ya, si en otro momento me vuelve a dar la ida de olla, me siento a pensar y me apetece pensar un poco al revés, es decir, que no toda la física se puede expresar con matemáticas, ya os lo comentaré. Pero de momento yo voy a explicar lo que tenemos más o menos todos en la cabeza. Voy a suponer que el universo, la totalidad, es algo físico y las matemáticas son también la totalidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a significar esto? Esto significa que si nosotros queremos expresar la física con matemáticas, vamos a tener que utilizar para empezar todas las matemáticas. Eso de entrada. Si tenemos que utilizar todas las matemáticas y las matemáticas responden al teorema de Gödel, lo que sea, entonces van a tener inconsistencias. Inconsistencias que tú no vas a poder probar y que vas a tener que asumir. ¿Vale? Esto puede parecer una jodienda, porque habrá cosas que tú no puedas explicar. Luego, ya nuestra teoría del todo ya no es tan del todo. ¿Vale? Eso suponiendo que todo el universo sea físico y matemático a la vez. ¿Vale? Claro, nuestra teoría del todo ya no es tan teoría del todo. Ya va a haber cositas que tú no puedas explicar y ya va a haber cositas que... Tararí. Vale, esto puede parecer una jodienda. Porque dices, joder, ¿cómo puede ser que el universo funcione si no es autoconsistente o si no puedes demostrar su autoconsistencia o lo que sea? Vale, vamos a ver. Puede parecernos una locura, pero en realidad solo nos parece una locura desde fuera, si os digo la verdad. Porque, a ver, yo creo que esto es un ejemplo muy chorra, pero puede darnos una pista. Tú conoces a alguien y te das cuenta de que esa persona tiene una disonancia cognitiva acojonante en su cabeza y vive con ella. Y dices, ¿cómo es posible que esta persona esté viendo un hecho y asumiéndolo como cierto y sabe que es cierto y piense lo contrario, de otra manera? O sea, es como que debería chocar en algún momento, no, pero resulta que esa persona vive alegremente ignorando sus inconsistencias y eso, ojo, lo hacemos todos, yo incluido. O sea, lo que pasa es que a veces es flagrante la inconsistencia, ¿no? Pero esa persona vive alegremente y se justifica y justifica lo que hace y va tirando para adelante y no, al final no explota ni nada parecido en un arco iris de color ni nada similar. Simplemente funciona y ya está. Bueno, pues nuestro universo podría funcionar más o menos de una forma similar. Eso, en parte, creo que es lo que ahora se llaman los videojuegos lo procedural, que se va creando, digamos, según se va necesitando dentro del juego. Esto es una cosa muy bonita. Podría ser una de las maneras en las que nuestro universo se configura a sí mismo. Es decir, puede que tú tengas una inconsistencia, pero puede que esa inconsistencia solo esté en una parte del universo y no se comunique con otra parte que es la inconsistente con esa otra parte. No sé si me explico. Es decir, tú tienes dos partes que pueden ser inconsistentes, pero como no están comunicadas, no hay una inconsistencia en sí misma. Es una forma de pensarlo, es una idea de olla, lo sé. ¿Qué queréis que os diga? Me he levantado esta mañana con energías. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vale, una cosa que tengo aquí apuntada. Claro, alguno estará pensando, claro, pero las matemáticas se descubren o se inventan. A ver, esto es un temazo del cual quiero pensar también con ganas y en profundidad. Ahora mismo yo creo que para lo que tengo aquí ideado,
y nos van y nos viene que se descubran o se inventen. Puedes asumir cualquiera de las dos cosas, porque como todo forma parte del universo, en lo que yo he pensado, tira por ahí. Ya está. Yo creo que no nos viene a cuento, ni más ni menos. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Más casos, porque tengo una pila de ellos, que no veáis. Esto es... Que ya os he dicho que me levanto con energía hoy. Vale, ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el universo contiene la física. Pero la física no es todo el universo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Dónde situamos las matemáticas? Ahora os cuento. Pero la primera implicación que tiene es que hay cosas en el universo, habría cosas en el universo, en esta paja mental, que no serían físicas. Serían, por así decirlo, sobrenaturales. Es decir, todo lo que está más allá de cualquier interpretación física, científica, digámoslo así. Estoy hablando de física, pero me refiero a ciencia en general. Luego, a ver, esto es una de esas cosas porque hay quien dice, no, todo es física. Bueno, sí, todo es física, pero no sabemos hacer todo física. Es decir, tú puedes decir, no, la química es cuántica y por lo tanto es física. Ya, la química es cuántica y por lo tanto es física, pero ponte tú a analizar cuánticamente una disolución. ¿Vale? O sea, no va a salir bien. Entonces, ahora, ¿dónde metemos las matemáticas? Las matemáticas, de entrada vamos a imaginarnos que contienen a la física, ¿vale? Como ya os he dicho, voy a asumir que toda la física está contenida en las matemáticas, aunque puede que no al revés. O sea, quiero decir que la física y las matemáticas no sean lo mismo necesariamente. Que toda la física está contenida en las matemáticas, pero no todo el universo está contenido en las matemáticas. Es decir, hay una parte extra que no sería ni física ni matemática. Sería algo extra que no sabemos explicar con matemáticas y que está ahí, llámalo Dios, llámalo Alá, llámalo, no sé, como te apetezca y como quieras. Perdón. Vale, ¿qué es lo que nos va a implicar esto? Pues para empezar, si la física y las matemáticas son lo mismo, volvemos al problema anterior. Porque lo que nos interesa explicar con una teoría del todo, al fin y al cabo, no es otra cosa que la física. A ver, en el caso anterior, digamos que tendríamos una explicación no autoconsistente del universo, pero que sí nos explica todo el universo, ¿vale? Pero de esta manera solo podríamos tener una explicación matemática de la física no autoconsistente. ¿Vale? Volveríamos a tener ese problema con los teoremas de incompletitud. Prefiero decir incompletitud en vez de decir Gödel, porque seguro que lo estoy diciendo mal. Y claro, volveríamos un poco a lo mismo. Habría cosas que no podemos explicar. Ahora vamos a la parte guay. Esto, claro, no sé cuál es más espectacular de todas ellas. Más espectacular, más interesante. Vale. Vamos a suponer, yo creo que la última parte es la más interesante. Que las matemáticas, vale, vuelvo a la anterior, las matemáticas son más grandes que toda la física. Es decir, nuestra física, la parte física del universo, está contenida dentro de las matemáticas. Es decir, podemos explicar la física con matemáticas, pero hay una parte, esto creo que ya lo he comentado, no os digo yo, sí, habría una parte que, o sea, de verdad que yo cuando doy clases soy una persona coherente, en serio, o sea, lo prometo, pero me pongo aquí delante y se me olvida lo que acabo de decir, que también es que hace un calor que es la leche, o sea, ¡ah! Dios mío, además aquí no sabemos en el norte lo que es el aire acondicionado, o sea, yo no he visto un cacharro de aire acondicionado en una casa en la vida, casi. Pero bueno, en fin, aquí estaba yo. Vale, vuelvo. ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos la física como parte de las matemáticas que lo contienen, pero no son, la física no es toda matemática, es decir,
las matemáticas son un conjunto más grande que la física, que nuestra física, entonces, nosotros sí podemos tener una teoría del todo. ¿Cómo? Porque esas inconsistencias pueden quedar fuera de la física, ¿vale? Es decir, podríamos apañárnoslas para, si yo encuentro una inconsistencia dentro de la física, echar mano de nuevas matemáticas para explicar y parchear esa inconsistencia. Y por lo tanto podría cubrir toda la física con una teoría matemática consistente dentro del conjunto de la física, pero no sería consistente para explicar las propias matemáticas. Y dices, ¿cómo es posible que tú puedas tener una teoría física, o sea, una teoría que explica cosas de física, pero que usa matemáticas que no son física? Esta parte es graciosa, porque parece, o sea, pensarlo un momento, ¿vale? Porque esta parte es precisamente una de las más bonitas de todas, porque ya la hacemos. La propia teoría cuántica es así. Los que hayáis visto algo de teoría cuántica, os hago, si no, un resumen de las temporadas anteriores. Básicamente tú tienes una cosa en teoría cuántica que es la función de onda, pero no es una onda. Está relacionado con una onda de probabilidad, pero no es una onda de probabilidad. Aquí ya nos metemos en las interpretaciones de la cuántica y todo eso, y aquí podríamos tener cosas muy curiosas, muy interesantes en relación a esto. Pero no me voy a meter ahí. Ya os digo que si en algún momento me vuelve a dar esto, porque esto merece mucha más reflexión de la que yo he hecho, que, a ver, que no es que me solo haya reflexionado sobre esto esta mañana, que esta mañana simplemente he cogido el papel y me he puesto a darle un poquito más fuerte y ya está. Pero la cosa es la siguiente. Tú, en cuántica, estás describiendo una cosa que es física. Estamos describiendo hechos que son físicos, como la colisión de dos partículas, o la interacción entre un electrón y un fotón, o cualquier cosa que te apetezca. Pero las herramientas que estamos utilizando no son físicas, al menos en principio, bajo la interpretación de Copenhague, ¿vale? No me voy a ir a filosofías varias y la interpretación de Bohm y todo eso, porque, ojo, porque eso también tiene consecuencias respecto a lo que estoy diciendo. Estamos utilizando una herramienta matemática, que es la función de onda, esa típica psi de X que habéis visto alguna vez en algún libro de cuántica, esa cosa, o en los QET, que son lo pondré por aquí seguramente, seguro. Esa cosa no es real. O sea, de hecho literalmente es un número complejo. No tiene una interpretación directa, al menos directa, real. Simplemente es un artilugio matemático que funciona para hacer física. ¿Vale? De hecho, joder, tampoco tenemos que irnos muy lejos. Hay cosas que se utilizan con si no me equivoco, con los ángulos de Euler y demás. O sea, cosas de mecánica clásica que no son físicas, que son artilugios matemáticos que nosotros utilizamos para obtener una respuesta física, pero el artilugio en sí no es físico, no tiene una interpretación física real, son meras matemáticas. ¿Vale? Claro, ahí es donde viene el rollo, estamos saliéndonos de la física para explicar con unas matemáticas que no son parte de la física algo de la física. O sea, salimos para volver a entrar. Yo ahí no veo problema, en principio. Donde veo problema es en la gente que dice, como por ejemplo Max Tegmark, que creo que tengo por ahí otro libro suyo que se llama El universo matemático, me lo tengo que de hace años ya me lo leí, que el tío básicamente defiende que todo el universo son matemáticas, ¿vale? A mí no me parece mal la idea.
Pero más que todo el universo son matemáticas, lo que viene a decir es que estaríamos en el caso 1. Todo el universo es físico y la física son todas matemáticas. Eso significaría que cualquier herramienta matemática que tú utilices tiene una representación física. Y a mí eso me duele. A mí eso me duele. Parece un ano, ¿verdad? Es que el paquete de este tiene un dibujito que parece, no, es un tío con una raquetomía. A mí esas cosas me duelen. Porque claro, tú defiendes que puede haber una teoría del todo, básicamente, pero estás defendiendo que puede haber una teoría del todo que es propiamente inconsistente porque tú no te puedes salir del universo, literalmente no te puedes salir del universo para explicar el universo porque el universo es exactamente todo. Si tienes una explicación exterior al universo, sobre el universo, es parte del universo también. Luego, te estás conformando con una teoría del todo que no es autoconsistente, por así decirlo. Vale, de acuerdo. Pero a mí eso me parece muy pobre. Y mucho menos por... o sea, el precio que pagas por comprar dentro de tu filosofía que todas las matemáticas tienen una interpretación física o una representación física de algún tipo, bueno, pues lo que tú quieras. O sea, yo vivo más contento con que el universo no es autoconsistente y ya está. No tengo ningún problema con ello, en realidad. Pero bueno, a ver, tenía más cosas por aquí apuntadas, más asuntos. Sí, lo que había apuntado es, vale, vamos a suponer que nuestro universo sí es matemático, pero que la física es parte de esas matemáticas, pero no el todo. Es decir, que tendríamos un universo matemático en el que la física sería un subconjunto del universo, pero no todo el universo. No sé por qué tengo la sensación de que me estoy repitiendo. Pero bueno, si me has seguido hasta aquí, felicidades. ¿Qué es lo que sucedería? Pues como ya he comentado, tú podrías explicar toda la física, podrías parchear todas las inconsistencias que te encuentres utilizando nuevas matemáticas que no necesites para la física, porque siempre va a haber un trocito de las matemáticas, al menos, trocito entre comillas, que para mi gusto sería enorme, que te van a permitir parchear esa parte interior para que fuese autoconsistente. Luego, en principio también podrías tener una teoría del todo. Lo que no tendrías es un universo consistente. Para mí no hay problema. Ya os he dicho, puede que haya partes del universo que son inconsistentes con otras partes, pero digamos que mientras no se lleguen a tocar, por así decirlo, nos da igual. Como digo, nosotros mismos somos inconsistentes con algunas de las ideas que tenemos y vivimos alegremente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros mismos, porque esto es interesante, de esas inconsistencias. Y eso es una parte en la que yo creo que hay que pensar y hay que darle un poco de vueltas. Es decir, podemos ser conscientes, digámoslo así, dentro del propio universo de la inconsistencia de ese universo. Eso te para rato, ¿eh? Te para rato. Seguro que alguien ha escrito un libro de ello. No importa la idea, lo absurda que sea. No importa lo absurda y lo alocada que sea tu idea. Seguro que hay alguien que ha escrito un libro sobre ello. Seguro. Y si no, escríbelo tú. Eh, es un tema. Es un tema. Bueno, para terminar, tenía por aquí apuntadas algunas cositas que son curiosas, ¿vale? Yo comentaba sobre ahora mismo, por ejemplo, si el universo es matemático, vamos a poner, o no, no me importa. Vamos a imaginarnos que nos encontramos con una especie alienígena que tiene sus matemáticas. No necesariamente tienen por qué ser iguales que las nuestras. Yo lo que me pregunto es, ¿tienen que ser necesariamente compatibles? Esto no lo sé, sinceramente, tampoco me he parado a buscarlo. Esto es una pregunta paja mental que me estoy haciendo
yo porque me apetece. Si alguien sabe algo al respecto, bienvenido sea para explicarlo, para comentármelo, para decirme dónde puedo mirar al respecto. Pero creo que es una buena pregunta. ¿Necesariamente tienen que ser compatibles las matemáticas? Claro. Dices, sí, bueno, la física es explicable con matemáticas, ellos experimentan la misma física que nosotros, hasta ahí estoy de acuerdo. Vale, pero eso significa, claro, sus matemáticas pueden abarcar parte que es física, parte que no es física, y las nuestras pasa lo mismo. O sea, hay parte de las matemáticas que son parte física, parte no física, digámoslo así. Pero que sean compatibles o no, significaría que son el mismo conjunto. Es decir, las matemáticas entonces serían únicas. Y ahí es donde me viene la pregunta de verdad, que es si las matemáticas son únicas, ¿se descubren o se inventan? Tiene su cosa, ¿eh? O sea, partiendo de una pregunta súper random, te preguntas cosas interesantes a veces. Y hasta aquí me habéis tenido dando vueltas y más vueltas a esta cosa. Espero haberme explicado. Ya os digo que sinceramente no estoy al 100% hoy porque hace un calor infumable. Estoy sudando como un chón. Los cerdos no sudan, pero bueno, es una expresión. Y os dejo con más o menos con esas preguntitas. No sé, las tenía por aquí. De todas maneras, quiero escribir esto un poco más seriamente y volverme a estas preguntas, que por cierto no he anotado. Era sobre si las matemáticas están contenidas dentro de la física o la física dentro de las matemáticas, porque esa ya es otra. Ese es otro asunto, ¿no? Es decir, toda la física se tiene que explicar con matemáticas. Porque lo tenemos muy asumido, pero a veces no. La vida te da sorpresas, que decía la canción, ¿no? Así que bueno, con lo dicho, espero que os haya aclarado algo o no, o por lo menos que os haya hecho pensar, lo cual sería algo estupendo y maravilloso. Creo que esto es algo que en general no se plantea la mayor parte de gente, ni siquiera la gente que estudia estos temas. Y esto es una pena. Y además lo digo en serio. O sea, es algo que es un poco como, ala, que estás diciendo, no, de verdad. O sea, yo creo que mucha gente que se dedica a temas de este tipo no lo hace. No se plantea si es posible, si no es posible, qué implica que sea posible, porque, vale, vamos a imaginarnos que descubrimos una teoría del todo, por la razón que sea. ¿Se acaba la física? Bueno, se acaba en el sentido de que cualquier cosa la puedes deducir de esa teoría del todo y ya está, ¿no? Ya, pero quedaría por explicar cosas. Dices, ¿cómo? Pues, por ejemplo, ¿por qué podemos tener una teoría del todo? Es decir, esta paja mental que me he hecho yo, pero bien hecha, básicamente. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y a ver de qué hablo. Igual sigo con estos temas o igual hablo de otra cosa. Ya veremos. Venga, hasta próxima.